Muy buenos días con todos. Gracias por conectarse a este webinar. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de la cuota de empleo para personas con discapacidad, cómo enfrentar una inspección laboral en esta materia. A ver, la idea de este webinar es tener herramientas para afrontar de manera adecuada esta obligación que está vigente desde el año 2015, ¿no? Recordemos que la ley que regula la cuota de empleo para personas con discapacidad fue publicada en el año 2012, dio 2 años de adecuación o de gracia, digamos, para cumplir con esta obligación, y a partir del año 2015 es que puede ser fiscalizada el cumplimiento de esta obligación de la cuota de empleo para personas con discapacidad, ¿no? Las fiscalizaciones empezaron en el año 2016, pero se dan con relación al año 2015 en adelante. Es a raíz de la publicación de una nueva directiva de SUNAFIL que regula las fiscalizaciones en esta materia, que fue publicada el 8 de mayo pasado, que nos motivó a hacer este webinar para recordar las obligaciones y justamente cómo es que afrontamos una inspección de SUNAFIL que se van a iniciar ya a partir del presente mes. En esta oportunidad me acompaña Brian, y vamos a dictar juntos el webinar. Hola, Brian. Brian va a dictar la primera parte y yo voy a dictar la segunda parte. Luego, como es acostumbrado en nuestros webinars, vamos a tener un espacio para responder las preguntas que nos hagan a través del chat de preguntas y respuestas. Todas las preguntas que sean enviadas a este chat las vamos a contestar al final de la presentación. Igual es importante decir que hemos tomado en cuenta también las preguntas que nos han ido mandando a lo largo de esta semana al correo electrónico, así que también les vamos a responder. Si no es a lo largo de la presentación, al final de la presentación. Así que sin más preámbulo, iniciamos el webinar. Adelante, Brian. Muy buenos días con todos. Primero agradecerles que estén aquí. Nos hemos puesto la meta de tratar de hacer 4 o 5 webinars este año para poder capacitarlos tanto a nuestros clientes como a público en general. Así que este tema está muy interesante. A ver, como dijo Cristina, este webinar lo hemos partido en 2 temas. Yo voy a hablar sobre las obligaciones de la empresa, qué es una persona con discapacidad, cómo se acredita la discapacidad y sobre la cuota de empleo, ¿no? También voy a tocar al final de esta parte, digamos, qué es lo que dice esta directiva y qué temas relevantes tiene para efectos de nuestra práctica en general, ¿no? Siguiente, Cristina. Cristina va a tocar la parte de la bolsa de empleo y cómo aterrizamos eso para cumplir esta cuota y demás, ¿no? Pero antes de comenzar sobre las obligaciones y demás, me gustaría un poco ver alguna data, ¿no? Primero, respecto al último censo, que fue en el 2012, aproximadamente existen 1,5 millones de personas con discapacidad, ¿no? Del 100% al 2023, por ejemplo, de este 100% de personas con discapacidad, solamente el 33% de estas personas tienen certificado, están certificados como personas con discapacidad, ¿no? Ahí ya más o menos van sacando la cuenta que de 10, solamente 3 personas tienen certificado de discapacidad. Siguiente. Otra métrica, digamos, interesante es la distribución por sexo, ¿no? Vemos esta diferencia nuevamente. Hay 42% de personas con discapacidad versus 57%, ¿no? Y la segunda que me parece interesante es por gravedad, ¿no? El severo son de más o menos 300.000, 300 y tantos mil personas con discapacidad, 176.000 aproximadamente tienen una discapacidad severa, ¿no? Severa implica que necesitan de una persona para que pueda
ayudarlos en en su día a día, ¿no? Luego, moderado leve. ¿Por qué es importante esta parte sobre gravedad? Porque evidentemente el severo va a implicar que va a ser difícil poder contratar a más o menos a esta cantidad de trabajadores, ¿no? Si sacamos el 100% en función a este cuadro, digamos, vemos más o menos que el 50 y tantos por ciento ya tienen un grado de severidad, con lo cual hay un porcentaje importante de personas con discapacidad que va a ser física o materialmente imposible poder contratar, ¿no? Siguiente. Otra métrica importante que hemos querido señalar, por ejemplo, es el grado de cumplimiento. Al 2021, 88 empresas solamente cumplieron la cuota de discapacidad, ¿no? Eso quiere decir que de casi 6.500 empresas o 7.000 empresas que tienen más de 50 trabajadores, solamente el 1,3% han cumplido, ¿no? Hay casi 1.500 empresas, 1.488 que aumentaron el número de trabajadores con discapacidad. Es decir, si tenían cero, ya tienen uno o tienen dos, sin cumplir el porcentaje del 3% que le corresponde a todas las empresas que tienen más del 50%. En el 2022 aumenta, por suerte, el cumplimiento a 146 empresas, ¿no? Pero este cumplimiento solamente representa el 3% del total de las empresas. Hay casi 1.000 empresas que han incrementado la proporción del número de personas con discapacidad. Según algunos estudios, antes de pasar eso, según algunos estudios señalan que más o menos cuántas personas con discapacidad deberían estar contratadas, dependiendo del número total de personas con discapacidad, podrían ser 85.000 personas, ¿no? ¿Cuántas actualmente, de acuerdo a la SUNAFIL, contratan? Más o menos 4.000 personas, ¿no? O sea, es decir, el porcentaje todavía es bajo. Ahora, es bajo por varios factores, ¿no? Primero, porque del número total de personas con discapacidad, no todo el mundo está adecuadamente capacitado. Una métrica que no le hemos puesto ahí, que es interesante también, ¿no? Además de los severos, el 25% son analfabetos, ¿no? Eh, entonces, si vas sumando los porcentajes, muy pocas personas, o pocas, digamos, en general, personas con discapacidad tienen un grado de calificación que podría requerir las empresas, estas 7.000 empresas obligadas, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es la obligación marco de la cual vamos a ver aquí en general, ¿no? Primero que todas las empresas que tienen más de 50 trabajadores deben contar con el 3% de trabajadores con discapacidad, ¿no? Primero, hay que determinar cuáles son estas empresas que tienen 50 trabajadores. Ya vamos a verlo un poco más adelante. Tenemos que determinar cuál es el porcentaje, el 3%. Y finalmente, yo creo que es importante tomar en cuenta que esta obligación no es una obligación de contratar. Siento que muchas empresas a veces apenas les ponen estas dispositivas, se asustan y dicen, uy, tengo que contratar. Sería ideal, ¿no? Es más, no solamente el 3%, seguramente el 5, el 10%, si es que hay personal con discapacidad que tienen la capacidad para poder ayudarnos y sumar a la empresa, ¿no? Lo que la norma pretende es una obligación de fomento, ¿no? ¿Fomento por qué? Porque la idea es que las empresas le den la oportunidad a estas personas para que puedan ejercer sus derechos. Ya vamos a ver cuál es la definición de personas con discapacidad. ¿Qué es una persona con discapacidad? Antes de comenzar a ver la obligación. Primero, es una persona que tiene algunas deficiencias físicas, sensoriales, mentales, intelectuales, todas de carácter permanente. Ya voy a comentar qué significa cada una, que le generan una barrera en relación a su entorno. Es decir, que no le permiten desarrollar sus derechos o ser incluido en la sociedad normalmente. Y uno de estos derechos, por ejemplo, es el acceso al empleo, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad? Básicamente se dividen en cuatro. Hay muchas más, ya vamos a ver, pero digamos estas son la clasificación de la norma. Primero la física motora, que es la que tiene una alteración en la función corporal
o en parte del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, se puede entender las personas que les impide moverse o trasladarse. Hay una sensorial que tiene que ver con la capacidad visual, auditiva o del habla. Hay intelectual, que son limitaciones diarias que una persona puede aprender, ¿no? Sirven para situaciones diarias. Y la mental o psíquica, que son trastornos del comportamiento. Si ustedes quieren ahondar un poco más en los tipos o clasificaciones de personas con discapacidad, en el PPT hemos añadido algunas como de la conducta, comunicación, cuidado personal, de la disposición, destreza, ¿no? Como ustedes van a poder ver en este PPT, que se los vamos a circular luego del presente webinar, ustedes incluso pueden dar clic ahí y le va a salir una clasificación un poco más detallada, ¿no? La idea aquí es un poco ponerles esa herramienta, ya ustedes van a poder verlo un poco más adelante. Siguiente. Ahora, ¿cómo se acredita la condición de discapacidad? Básicamente existen tres documentos, ¿no? Primero hay un certificado de discapacidad, hay una resolución de discapacidad y hay un carnet de discapacidad. Entonces, seguramente se presentarán estos tres documentos y ustedes lo requerirán para poder ver si realmente se acredita la discapacidad o no. El certificado de discapacidad lo emite un médico certificado en el IPRES, que es una institución prestadora de salud, ¿no? Luego también tenemos la resolución de discapacidad que lo emite el CONADIS y el carnet también. Ahora, ¿qué acredita la discapacidad? El certificado, la resolución y el carnet del CONADIS acreditan la discapacidad. Pero ¿cuál es el obligatorio? El único obligatorio es el certificado de discapacidad que es emitido por un médico registrado en el IPES. ¿Ok? Así que ese es el tema. Ahora, un tema también interesante o una que resulta varias preguntas, por ejemplo, es el cálculo de la cuota de empleo. La idea es poder determinar el número de trabajadores del año. Recuerden que esta ley es obligatoria para empresas que tienen más de 50 trabajadores. Pero ¿qué pasa si una empresa en unos meses tiene 30, luego tiene 100, luego tiene 60, luego tiene 40? Entonces, para hallar ese porcentaje, hay unos criterios de evaluación del cálculo, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador labora todo el año, equivale a uno. Si labora un par de meses, eso equivale a doceavos. Por ejemplo, trabaja un mes, un doceavo. Trabaja 2 meses, dos doceavos. De ahí si trabaja por días, es un treintavo, ¿no? Un día, un treintavo, 5 días, 5 treintavos, ¿no? Y luego también tenemos, por ejemplo, el caso de los trabajadores con suplencia y el titular que es reemplazado por el contrato de suplencia, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, si una trabajadora se va a descanso pre y postnatal, la empresa puede contratar a un suplente, digamos, ¿no? Bajo un contrato de suplencia. Entonces, lo único que se hace ahí es el mismo cálculo, ¿no? Se ven los días y los meses trabajados del suplente como los días y meses trabajados dentro del ejercicio del trabajador titular, ¿no? Todos estos datos se ven y se verifican para efectos de ver el criterio de evaluación del cálculo. Ahora, una pregunta constante, digamos, es si los practicantes se consideran dentro de este cálculo. No se consideran. Siguiente. Para aquellos que tienen problemas con las matemáticas, tenemos, por ejemplo, ya una solución. No nos compliquemos. Porque seguramente ustedes están sumando ahí con su calculadora. No se compliquen. La SUNAFIL tiene un cálculo de la cuota de empleo, ¿no? E incluso en el PPT les estamos poniendo la página para que no se compliquen en buscarla. Entonces le dan un clic ahí a ese link que está ahí y lo van a encontrar, ¿no? La página es la siguiente, Cristina. Exacto, está la calculadora de cuota de empleo. Es muy simple, solamente introducen los datos que te pide esta calculadora y finalmente te va a dar no solamente el cálculo de trabajadores que deberían estar bajo la cuota de empleo, sino te va a permitir calcular correctamente cuántos trabajadores anualmente tienes y si estás dentro del marco de la norma. Estas calculadoras, les adelanto, por ejemplo, ya la tiene la SUNAFIL. Ya vamos a ver en las directivas que ellos tienen una base de datos y demás, ¿no? Entonces, así que, y es muy simple, así que eso lo van a ver. ¿Cuáles son los criterios para considerar a un trabajador con discapacidad? ¿No? El primer criterio es cuando inicia la relación laboral y lo que va a verificar
la SUNAFIL o el inspector es la constancia de alta, ¿no? El trabajador ingresa y tú tienes que registrarlo en el registro y vas a tener que incluir o calificar como persona con discapacidad. Eso es si es que comienza desde el inicio con este certificado. Si no tiene certificado, ¿no? Ingresa como cualquier trabajador, le da su constancia de alta, normal, y luego en el interín la empresa, digamos, acredita o el trabajador va a una IPRES, por ejemplo, y saca su certificado de discapacidad y lo comunica a la empresa, ¿no? Entonces tú lo que haces es, vas y haces una constancia de modificación del T-registro, ¿no? Y el inspector te va a pedir esa constancia de modificación. Y se va a entender que la discapacidad, como es permanente, es desde el inicio del día 1 de la relación laboral, ¿no? La tercera es la discapacidad adquirida, ¿no? Por ejemplo, un accidente, un lamentable accidente que genera una discapacidad, ¿no? Durante la relación laboral. El inspector va a acreditar este caso y te va a pedir la constancia de modificación porque la discapacidad se va a entender desde el momento de la certificación, ¿no? Porque es un cambio de situaciones. ¿Cómo se realiza la fiscalización? ¿No? Acá hay varios temas interesantes a analizar, ¿no? Primero que la fiscalización la realiza la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Ahí también hay algunos que interpretan que puede ser el CONADIS, es más, por la ley, digamos, se podría interpretar esto, incluso por la infracción, ¿no? Hay un reglamento de la ley de personas con discapacidad que establece que es una infracción grave, ¿no? El incumplimiento de la cuota de discapacidad. Incluso te dice que puede ser la multa entre 10 UITs y 100 UITs. No, entre 10 y 20, perdón. Entonces, por ahí que la multa está entre 50.000 y 100.000. Ahora, también el reglamento de la Ley General de Inspecciones establece que es una infracción grave incumplir las disposiciones de promoción de empleo con personas con discapacidad, ¿no? ¿Cuáles son las que están utilizando actualmente la SUNAFIL? La SUNAFIL está utilizando el reglamento de la Ley General de Inspecciones, ¿no? Que es la que establece sanciones disgregadas en función del número de trabajadores y establece montos altos. Por ejemplo, una infracción grave entre 1 y 10 trabajadores, aproximadamente es 8.085 soles, ¿no? Y si son más de 1.000 trabajadores, puede llegar hasta 134.000 soles. ¿Cómo se calcula la multa? ¿Cómo está calculando la multa actualmente la SUNAFIL? Está calculándola en función a los trabajadores con discapacidad que no hemos contratado. Por ejemplo, si yo tengo 100 trabajadores y tendría que tener entre 5 y 6 trabajadores con discapacidad, por ejemplo, poco menos, y yo tengo uno, la multa va a estar calculada por los trabajadores que yo no he contratado. Y en base a eso se va a calcular la multa, ¿no? La directiva. Motivo de, de este webinar, por ejemplo, está en función a la directiva de la SUNAFIL, ¿no? Y la directiva o ha aclarado que se va a verificar la planilla electrónica y se va a generar dos listas, ¿no? Ojo, estas listas no son muy complicadas de realizar, porque por ahí he tenido algunos clientes que me decían, oye, Brian, uy, si cuánto se demora el SUNAFIL en procesar la información, estas listas no van a estar. Pues estas listas más o menos ya están. Incluso, no sé si recuerdan unas diapositivas previas que les contaba cuántas empresas estaban cumpliendo en el 2021 y 2022, ¿no? Y ahí salían, por ejemplo, en el 2021 creo que era 88 y en el 2022 140 y tantas empresas. Incluso están las listas de las empresas que cumplen con esa cuota con discapacidad. Es más, ustedes pueden ingresar y pueden verificar qué empresas están cumpliendo y evidentemente qué empresas no están cumpliendo de todas esas casi 7.000 empresas. Entonces, esa lista yo creo que ya está en la data, así que se va a generar dos tipos de lista. La primera lista es de los empleadores que no cumplieron con la cuota de discapacidad. Pero ojo, no los que no cumplieron del 2023, que es el ejercicio pasado, no, desde el 2020, 2021, 22 y 23. ¿Por qué desde el 2020? ¿Por qué no 2018, 17? Porque recuerden que la SUNAFIL solamente puede inspeccionar hasta 4 años antes de la inspección,
¿no? Entonces, 2020 puedes inspeccionar la cuota de empleo aún. Entonces, revisémonos, por lo menos pongámonos en el marco de nuestra revisión interna, si desde el 2020 estamos cumpliendo con la cuota de empleo. ¿Cuándo va a salir esta nueva lista? Bueno, ahorita, en mayo, ¿no? Lista que, como ya les he dicho, ya existe, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta lista? Sobre esa lista de empresas que no están cumpliendo la cuota de empleo, es decir, si son más de 50 trabajadores en la empresa, se va a determinar el 3% de trabajadores. Y van a entrar al T-registro de la zona FIL, a la planilla, y ahí se va a ver si tiene esa cantidad de ese 3% de trabajadores con discapacidad. Si no lo tienes, es una empresa que no estás cumpliendo. Hay excusas para no cumplir, pero en principio esa es la data que tiene la SUNAFIL que luego te van a fiscalizar, ya vamos a ver. Primero van a verificar el incumplimiento y si hay incumplimiento real, porque hay justificaciones, pero si hay incumplimiento real, te van a sancionar con lo que hemos comentado. Hay otra segunda lista, ¿no? Que es los empleadores que cumplieron con la cuota en el 2023, en el ejercicio pasado. Es decir, han evaluado de enero a diciembre de 2023, ¿no? Han visto que tienen más de 50 trabajadores, que se han generado nuevos puestos y que tienen el porcentaje del 3%, seguramente un poco más. Así que en el segundo trimestre va a salir esa lista y ahí, ¿qué es lo que se va a verificar? Ya lo vamos a ver a detalle, pero básicamente de los que cumplieron, que son los premiados, se va a revisar el 10% de estas empresas, que como verán, tampoco son muchas. En el 2022 fueron 148, si no me recuerdo, y sobre ese 10% se va a revisar la veracidad de la información, porque acuérdate que tú lo declaras, ¿no? Tú dices, sí, tengo personal con discapacidad, pero hay algunos, no digo que ninguno de ustedes seguramente, pero hay alguno que podría estar utilizando certificados falsos, ¿no? O información falsa. Ya vamos a ver la consecuencia de ello, ¿no? Respecto a las empresas que no cumplieron, ¿no? Respecto a los que no cumplieron, lo primero que se hace es la verificación del domicilio fiscal, o sea, ¿dónde está domiciliada tu empresa? Si no tienes el domicilio en la intendencia regional, en esa misma intendencia regional, se deriva a la que sí es competente, ¿no? Por ejemplo, me llega la denuncia a la intendencia regional de Lima, ¿no? Por ejemplo, y en realidad se ve que el domicilio fiscal está en Arequipa y se manda a Arequipa. Si sí tienes tu domicilio en la intendencia regional, se da trámite a la denuncia. Entonces, vamos al segundo paso. Se va a verificar la denuncia. Ahí lo que van a verificar es que el empleador no haya sido verificado más de una vez, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que justamente la semana pasada o hace un mes ha tenido una inspección sobre cuota de discapacidad, ¿no? Entonces, obviamente, para no duplicar estas inspecciones y que luego se declare nula, ¿no? O se observe esta inspección, se verifica ahorita. Si ha estado previamente fiscalizado, ¿no? Hace un mes, por ejemplo, no se va a abrir la orden de inspección. Recuerden que la orden de inspección es como el expediente, ¿no? Es decir, el expediente número 145/2020, como en el Poder Judicial, en la inspección, en la SUNAFIL, se abre una orden de inspección. Es decir, si ha sido previamente, un ratito, si ha sido previamente fiscalizado, no se abre la orden de inspección, ¿no? Y a los denunciantes se les comunica el resultado de esta orden de inspección, diciendo seguramente que ya ha habido una inspección previa y por lo tanto no se abre, salvo que hayan hechos nuevos, ¿no? Si verifican estas denuncias y hay hechos nuevos, se abre una orden de inspección. Si hay varias denuncias, se abre por la primera denuncia, ¿no? Por ejemplo, si Cristina, Brian y los demás denuncian al mismo tiempo, se ve cuál fue la primera que presentó y se abre una orden de inspección. Si son varias personas, también se pueden acumular en una sola orden de inspección. Y esto también se comunica a los denunciantes. Siguiente, por favor. Creo que hay una previa. ¿Se ve la pantalla, Brian?
Sí, se ve perfecto. Solamente que... eh, Espérame. Ahí, sí, sí, sí. espérame. No creo que ha avanzado. Avanzate es uno. Ahí está, ahí. Acá, Perfecto. ¿no? Sí, así Ya. es. Gracias. Ahora, seguimos en la inspección de las empresas que no cumplieron con la cuota de discapacidad, ¿no? Entonces, luego de que se abre la inspección, se va a verificar la información de la planilla, ¿no? Es decir, se va a volver a verificar si tiene más de 50 trabajadores, por ahí que hubo un error, cuántos trabajadores con discapacidad contrató, porque puede ser que sí tenga personal con discapacidad, pero no alcance, ¿no? Recuerden que en el 2022, 1.000 empresas han aumentado las personas con discapacidad, pero no han llegado a la cuota. ¿Y cuántos trabajadores con discapacidad debió contratar? Es decir, cuánto le faltó para llegar a la cuota. Si cumplió con la cuota, ¿no? Porque están verificando, no pasa nada, se archiva. Y si no cumplió, continúa la siguiente etapa. La siguiente etapa es ya una visita inspectiva, ¿no? Donde lo que se hace es, se verifica si ha cumplido o se identifica que ha habido un supuesto incumplimiento, ¿no? Y el empleador tiene, obviamente, dos posibilidades, ¿no? Señala que ha habido un error, seguramente en el cálculo de la cantidad de trabajadores, puede ser por ahí que no haya registrado al trabajador con discapacidad, si lo tenga, pero no los haya registrado, ¿no? Entonces puede incorporarlos o modificar, modificar el T-registro y incorporar a los trabajadores con discapacidad, ¿no? Ahí va a tener que demostrar el certificado con discapacidad y los reportes actualizados de la planilla. Entonces, y se emite un requerimiento o se vuelve a realizar un nuevo cálculo. Siguiente etapa. Bueno, si luego del requerimiento y de la inspección se pueden dar dos caminos, ¿no? Que el empleador, por ejemplo, sí haya cumplido, pero no haya registrado. Entonces, si cumplió con la cuota, perfecto, se archiva, ¿no? ¿Se cumplió con la cuota? Sí, informe de archivo. Pero si no cumplió, es decir, pese al requerimiento, ¿no? Se acredita realmente que sí tenía más de 50 trabajadores, pero que no tenía la cantidad de trabajadores en la cuota, se emite un acta de infracción que es una propuesta de multa, ¿no? La propuesta de multa, ojo, no es una multa impuesta, es una propuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes la posibilidad de presentar unos descargos previos para decir, oye, yo sí tenía personal con discapacidad o no me correspondía. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que yo puedo decir para no estar obligado en la cuota de empleo? Primero, que durante el ejercicio que me están fiscalizando, digamos, ejercicio 2023 del 1 de enero al 31 de diciembre, no se generó nuevos puestos o vacantes, ¿no? Entonces, lo que voy a tener que acreditar es que hay el mismo número de trabajadores o incluso menor, ¿no? Ese es el primer argumento que yo puedo decir para salir del tema de la cuota de empleo. El segundo argumento del ejercicio anterior es que si bien se generó nuevos puestos o vacante, hay algunas razones que justifican que yo no tenga trabajadores con discapacidad. Y básicamente son cuatro que se suman, ojo, ¿no? Porque algunas personas dicen, yo tengo la primera, no, yo la segunda, yo la tercera. No, las cuatro. ¿Y cuáles son estas cuatro? Primero, las razones de carácter técnico o de riesgo, ¿no? Por ejemplo, trabajadores que laboran en actividades de riesgo, cargador frontal, ¿no? En minas, en temas de petróleo, en algunas actividades marítimas, trenes o cualquier actividad de riesgo que implique que tenga esta calificación. La segunda, que también es copulativa, es el ofertar en la bolsa de trabajo, ¿no? Aquí hay un tema bien interesante que seguramente va a ser parte de las preguntas que muchas dicen, oye, yo tengo trabajadores de riesgo, el 99% de mis trabajadores son de riesgo, ¿no? Entonces yo, por lo tanto, no mando mi información a la bolsa de trabajo. Pero recuerden que se necesita igual enviar. Porque, recuerden, este no es una obligación de contratar, es una obligación de fomento, ¿no? Entonces tienes que dar la posibilidad para que el trabajador pueda por lo menos postular o se dé la posibilidad de que pueda ejercer su derecho, ¿no? Ahora,
ya van a ver el tema de la bolsa de trabajo con Cristina y ella les va a explicar cómo van pidiendo la información y a veces ahí mismo tú haces una digresión de qué tanto necesitas, qué tanto esfuerzo, qué tanto efecto tiene la discapacidad en el puesto de trabajo. Ya lo van a ver a detalle. Otro tema también es omitir requisitos discriminatorios, ¿no? Por ejemplo, no ser de una edad determinada, ¿no? O no tener esta disfuncionalidad, o sea, decir, en la oferta de empleo no puede tener nada discriminatorio. Y además, se debe garantizar la participación de las personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, obviamente nos pasó con algunos clientes que, o vimos algunos casos, por ejemplo, que se citó a una entrevista en un segundo piso y no había ascensor, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que tratar de evitar ese tipo de situaciones. Eh, Ahora, de las empresas que han cumplido, que ya sabemos que no son muchas, que representan el 3% del total de empresas que tiene más de 50 trabajadores, se va también a fiscalizar. Pero esta fiscalización no va a ser una fiscalización respecto a la cuota, porque la cuota ya la cumple, sino va a ser respecto a la validez de la información. Y ojo con esto, si es información falsa, se va a remitir al Ministerio Público, ¿no? Y además podríamos tener multas, ¿no? Ahí hay un error, pero es desde hasta, ¿no? Desde 8.000 y tantos soles hasta 134.000 soles, ¿no? Por no cumplir la cuota y consignar información falsa en la planilla. Siguiente. Ah, ahí está Cristina. Muchas gracias. Gracias, Brian, por tu explicación. Estuvo súper clara. Como bien ha dicho Brian, ¿no? Se va a fiscalizar tanto a las empresas que sí cumplieron con la cuota de empleo para personas con discapacidad en el año 2023 para verificar si la información consignada en la planilla electrónica es veraz, y también se va a fiscalizar a las empresas que no cumplieron con la cuota de discapacidad en los años 2020, 21, 22 y 23 para verificar efectivamente este incumplimiento y, de ser el caso, imponer la sanción que corresponde, ¿no? Cuando estemos si es que estamos dentro del supuesto de empresas que no hemos cumplido con la cuota de discapacidad en los años 2020, 21, 22 y 23, como bien dijo Brian, puede ser que no seamos multados siempre y cuando hayamos acreditado que hemos tenido una conducta diligente, es decir, que hicimos todo el esfuerzo necesario para cumplir con la cuota de empleo para personas con discapacidad y pese a ello no hemos podido lograr la contratación de este 3% de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, esta conducta diligente implica hacer una serie de esfuerzos y de pasos para no ser finalmente multado, pese a no cumplir con haber contratado al 3% de personas con discapacidad, ¿no? Y como bien dijo Brian, hay dos escenarios. Un escenario es que no se haya generado puestos o vacantes nuevas durante estos años, entonces habría que acreditar que tenemos, por ejemplo, si se nos está fiscalizando el 2023, tendríamos que acreditar que respecto del año 2022, ¿no? No se han generado nuevas vacantes, que tenemos igual número de trabajadores en el 2022 y 2023, que son las mismas personas, ¿no? Que no ha habido cambio de personas, no solamente el número, sino que las personas, los trabajadores son exactamente los mismos, o que tenemos menos trabajadores que el año anterior, ¿no? Entonces ahí no habría nada más que acreditar que con la planilla electrónica y el T-registro. Pero si se han habido nuevas vacantes o nuevos puestos de trabajo, entonces ahí tenemos que acreditar los 4 requisitos que se tienen que acreditar de manera conjunta, ¿no? Que son los que hablaba Brian últimamente.
que es las razones de carácter técnico de riesgo que han impedido que personas con discapacidad ocupen estos nuevos puestos de trabajo, que hemos ofertado en la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo nuestras nuevas vacantes y estas nuevas vacantes se han ofertado para personas con discapacidad. Ahorita les voy a explicar cómo es que se tiene que ofertar esto en la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo para tener cumplida este segundo requisito, que se hayan omitido requisitos discriminatorios en las ofertas de trabajo y que se haya garantizado la participación de las personas con discapacidad en el proceso de selección, ¿no? Que básicamente este último requisito lo acreditamos cumpliendo con, cuando la bolsa de trabajo me envía una persona con discapacidad para que se postule en este puesto de trabajo, también envía una suerte de recomendaciones a tener en cuenta en el proceso de selección, y si nosotros cumplimos con esas recomendaciones, entonces tendríamos cumplido este cuarto requisito. Ahora nos vamos a enfocar en el segundo requisito, que es haber ofertado los nuevos puestos de trabajo en la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo, porque es un trámite que, si bien es cierto, es realizado de manera virtual, a veces tiene unos entrampamientos, ¿no? Y es bueno que lo sepan hacer bien desde el inicio hasta el final, porque solo así vamos a poder acreditar este segundo requisito. Entonces, en primer lugar, para poder acceder a la bolsa de trabajo, para poder ofertar nuestros nuevos puestos de trabajo a la bolsa de trabajo, es necesario que las empresas se acrediten en esta plataforma de empleo Perú, que ha sido creada por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Ahí está, les dejamos el link, después en la presentación que se las vamos a enviar van a poder acceder directamente al link de esta bolsa de trabajo. ¿Qué información te pide para registrarte como empleador en esta bolsa de trabajo? Los datos generales de la empresa, ¿no? El consultor del empleo, que es la persona que va a llenar la oferta de trabajo, que puede ser un representante de la empresa, y además te da la opción de colocar a otros contactos de la empresa que van a poder tener acceso a esta plataforma. Es decir, se puede poner como contactos de la empresa a más de una persona, ¿no? Te registras y una vez registrado con todos los datos de la empresa, el contacto de la empresa, el representante que va a, digamos, a llenar este formulario de las ofertas de empleo, ingresas, ¿no? Con los datos, que básicamente son los datos generales, como ven ahí, de la empresa, y vas a poder acceder a ya la bolsa de trabajo. Entonces ahí ingresas y vas a poder llenar los datos de cada vacante, ¿no? Los datos de cada nuevo puesto de trabajo que se ha abierto en la empresa. Ingresas a la sección Mis avisos, ¿no? Y posteriormente a nuevo puesto. Ahí le das clic e ingresas todos los datos del nuevo puesto de trabajo que estás ofertando. Es importante que cuando consignemos los datos de la nueva oferta o vacante que estamos postulando, que estamos ofertando en esta bolsa de trabajo, tengamos un lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si estoy ofertando el puesto de trabajo de un ingeniero, tengo que poner ingeniero o ingeniera, por ejemplo, ¿no? Para que sepan que estás ofertando el puesto tanto a hombres como a mujeres. Si no hacemos esto desde un inicio, es muy probable que nuestra oferta de trabajo sea observada, ¿no? Por la bolsa de trabajo y te manden a subsanar. Por eso, para que se cumpla más rápido con esta obligación, debemos de ser desde un inicio inclusivos con nuestra oferta de trabajo, con el lenguaje que utilizamos, ¿no? Y es muy importante que consignemos en la bolsa de trabajo que se trata de un puesto de trabajo para personas con discapacidad. Hay una opción que está aquí,
¿no? Que la van a poder ver, que es discapacidad. Ahí tienen que hacer clic y dice, ¿no? Habilitar este puesto para personas con discapacidad, tenemos que poner sí, porque si ponemos no, no va a ser considerado esto como el requisito cumplido para poder no ser sancionados en caso no cumplamos con la cuota de discapacidad. Este paso es sumamente importante, ¿no? De ahí nos van a pedir las funciones que va a tener que hacer esta persona en el puesto que estamos ofertando, los requisitos, el lugar donde se va a efectuar el servicio. Ya esto es muy importante porque a la hora que la bolsa de trabajo, digamos, me envíe postulantes, en primer lugar va a tener en cuenta las personas con discapacidad que viven en el mismo distrito o cerca donde se encuentra el domicilio o el centro de trabajo donde va a tener que efectuar sus labores. Entonces es muy importante que pongamos bien el lugar donde se va a efectuar el servicio. Y en cuanto a la edad, es mejor consignar hasta los 65 años para no incurrir en discriminación, ¿no? Porque si no, es muy probable que nos observen nuestra oferta de trabajo, ¿no? Tenemos que poner también los términos del contrato, el tipo de contrato, ¿no? Si es a plazo fijo, a plazo indefinido, puede ser a tiempo parcial, ¿no? Como bien decía Brian, para la cuota, para cumplir con la cuota de empleo para personas con discapacidad, se toman en cuenta a todos los trabajadores de la empresa, no importa la modalidad de contratación que tenga, y para cumplir con, digamos, considerar que se ha cumplido con este 3% de personas con discapacidad, también no importa si las contratamos a plazo fijo, a plazo indefinido o a tiempo parcial. Entonces es importante que tengan en consideración que se puede contratar a trabajadores con discapacidad a tiempo parcial, ¿no? El horario, el rango salarial también de la oferta de trabajo que estamos postulando. Otros requisitos que te piden son las capacidades del perfil de puesto, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades que va a necesitar esta persona con discapacidad que va a postular, ¿no? Ahí hay un link en donde van a poder entrar y van a poder encontrar a detalle cuáles son estas capacidades que van a tener que marcar en esta oferta de trabajo, ¿no? Y básicamente te piden detallar las habilidades que se requieren para este puesto de trabajo que estamos ofertando. Ahí hay un ejemplo, ¿no? Tú tienes que puntuar, ¿no? Del 1 al 3. 1 es que sí se requiere esa habilidad, 2 que se requiere ocasionalmente y 3 que no se requiere, ¿no? Por ejemplo, destreza manual, ¿no? Capacidad para realizar actividades que requieren acciones coordinadas con precisión y rapidez manual. Si para el puesto que estamos ofertando requieres sí o sí esta habilidad, tendrás que marcar 1, ¿no? Si se requiere ocasionalmente, marcarás 2, y si no se requiere, marcarás 3, ¿no? Y así respecto de cada una de las habilidades que se detallan en esta bolsa de trabajo. ¿No? Es importante que seamos, digamos, que llenemos esta parte de manera consciente, porque va a depender de eso cuáles son los postulantes que el Ministerio de Trabajo te va a enviar para que los tomes en cuenta en el proceso de selección. Una vez que hagamos el paso 1, tenemos el paso 2, que ya es registro de convocatorias para personas con discapacidad, ¿no? La bolsa una vez que enviemos nuestra oferta, que completemos todo, la bolsa de trabajo nos va a enviar, digamos, a las personas con discapacidad de acuerdo a la bolsa que ellos tengan, ¿no? Inclusive pueden hacer también una oferta adicional si es que no tienen a personas digamos, ya registradas con discapacidad que cumplan con el perfil del puesto de trabajo que estamos
ofertando. Tenemos que guardar, ojo, evidencia, ¿no? De todo, de nuestro registro, de nuestra convocatoria, para poder acreditar todo eso ante una eventual fiscalización. Y estos son los pasos a grandes rasgos que se van a dar una vez que nosotros registremos nuestra oferta de trabajo en la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que la directiva, hay una directiva que está vigente, una resolución ministerial que está vigente desde el año 2015, que es la resolución ministerial 107-2015-TR, que es la que regula todo este procedimiento que tiene que seguir el empleador para que nuestra oferta ante la bolsa de trabajo sea considerada como válida al momento de acreditar que hemos tenido una conducta diligente para la contratación de personas con discapacidad y que pese a ello no hemos cumplido con la cuota, ¿no? En esta resolución ministerial se dice que nosotros tenemos que enviar la oferta a la bolsa de trabajo 10 días antes del inicio del proceso de selección de la empresa. Ahí tenemos que, en ese plazo, tenemos que registrar nuestra oferta en la bolsa de trabajo del ministerio, ¿no? Envías la oferta, se crea esta vacante, ¿no? Y en el paso 2, el Ministerio de Trabajo va a evaluar esta oferta de trabajo, ¿no? Si, por ejemplo, no fuimos precisos, ¿no? Y solamente dijimos que se requería un ingeniero, ¿no? Y no ingeniero, o sea, no utilizamos un lenguaje inclusivo, lo que va a ocasionar esto es que el Ministerio de Trabajo evalúe, observe esta vacante que hemos enviado y traslade las observaciones a la empresa para que realice los cambios que sean necesarios para que esta oferta sea realizada de manera adecuada, ¿no? Y nosotros tendremos que realizar esos cambios que nos indica el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y luego de eso ya se tendrá como exitosa, digamos, esa oferta. Si no hay cambios, entonces, si se verifica que es una oferta que ha sido realizada de manera adecuada, se va a tener como una vacante, digamos, aprobada para estos efectos y se publica la vacante en la bolsa de trabajo, ¿no? Publicada esta vacante, se va a publicar esta vacante durante 5 días calendarios, dice la norma. Y estos plazos son referenciales porque en la realidad esto toma muchísimo más tiempo, pero lo que dice la norma es que en principio la vacante tiene que estar o se va a ofertar en la bolsa de trabajo por 5 días calendarios. Y podría pasar 2 escenarios, ¿no? El primer escenario, que es en la mayoría de los casos, es que no se presentan candidatos, o sea que no hay ningún candidato que se postule a esta oferta de trabajo, y lo que va a ocurrir es que el ministerio va a enviar una constancia de cumplimiento de la cuota de empleo. Y esta constancia es la que nos va a servir para acreditar que hemos cumplido de manera exitosa con ofertar este puesto de trabajo para personas con discapacidad y que por lo tanto hemos tenido una conducta diligente de fomento, ¿no? Como hemos dicho, se trata de una obligación de fomento más de contratación efectiva. Podría pasar que sí se presenten candidatos, o sea, que sí hayan candidatos que cumplan con el perfil de puesto. Entonces el ministerio nos va a enviar esos candidatos, nos va a decir quiénes son esos candidatos y nosotros seguiremos el proceso de selección tomando en cuenta estos candidatos como en el proceso de selección, estos candidatos que serían personas con discapacidad, ¿no? Vuelvo a repetir, y es importante tener en consideración que no hay obligación de contratar a estas personas con discapacidad que sean enviadas por el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Lo que hay, la obligación sí es que sean tomados en cuenta en el proceso de selección y reclutamiento de la empresa, ¿no? Se evalúe de manera objetiva a estas personas y si finalmente cumplen con los requisitos para el puesto de trabajo, entonces serán contratados y si no, no serán contratados, ¿no?
Si son contratados, es muy importante que los registremos en el T-Registro como personas con discapacidad, ¿no? Porque es, digamos, esta obligación va a ser, es importante que la registremos, si contratamos finalmente a la persona con discapacidad, lo registramos en la planilla electrónica, porque acuérdense que SUNAFIL elabora este listado de empresas que cumplen o no cumplen con la cuota de discapacidad, teniendo en cuenta la información que se registra en la planilla electrónica, ¿cierto? Finalmente, tenemos que informar al Ministerio de Trabajo sobre cómo terminó este proceso de selección y reclutamiento de la persona con discapacidad que nos enviaron, ¿no? Si finalmente lo contratamos o no lo contratamos. Con eso tendríamos cerrado el círculo para poder acreditar que ofertamos de manera adecuada esta nueva vacante en la bolsa de trabajo para personas con discapacidad. Como les decía, es muy importante que cuando nos envíen personas con discapacidad o se postulen personas con discapacidad en nuestros nuevos puestos de trabajo que tengamos, el postulante pueda realizar el proceso de selección con igualdad de condiciones, ¿no? Y hagamos los ajustes razonables que sean necesarios para que puedan participar de manera adecuada en este proceso de selección. El Ministerio de Trabajo, cuando nos envía postulantes, como les comentaba, va a realizar una serie de recomendaciones a tener en cuenta en el proceso de selección. Si nosotros cumplimos con esas recomendaciones, se va a tener por cumplido entonces esta obligación de realizar los ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones en el proceso de selección, ¿no? Y ahí hay unas pautas a tener en cuenta en el proceso de selección para, digamos, tratar con respeto a estas personas con discapacidad, ¿no? Finalmente, les queremos comentar algunas recomendaciones a tener en consideración, ¿no? Es importante que conservemos evidencia de todo lo que hagamos en la bolsa de trabajo, ¿no? Del envío, de la oferta, de que informamos finalmente cuál fue el resultado del proceso de selección, si es que nos envían personas con discapacidad para postular, de la constancia que te envía el Ministerio de Trabajo de que no hubieron postulantes, porque solo así vamos a poder acreditar que hemos cumplido con esta conducta diligente, ¿no? Además de este proceso de selección o de esta oferta de trabajo que hagamos en la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo para personas con discapacidad, nosotros podemos continuar con nuestro proceso de selección que hagamos normalmente, ofertando en otras plataformas que usemos normalmente para los procesos de selección y reclutamiento de personal, ¿no? Siempre no nos olvidemos de cada vez que hagamos una oferta de trabajo, utilicemos un lenguaje inclusivo, comprendiendo también a personas con discapacidad, conservar evidencia de esta publicación que hagamos en otras plataformas que utilicemos para el proceso de selección y reclutamiento de personal, ¿no? Porque tenemos que acreditar que no hemos incurrido en acto de discriminación alguno al momento de ofertar los puestos de trabajo, ¿no? Si el ministerio nos envía algún postulante, alguna persona con discapacidad, producto de esta oferta de trabajo que hagamos a través de la bolsa de trabajo, no nos olvidemos de que tenemos que entrevistar a este postulante sí o sí, darle feedback o retroalimentación del proceso de selección y una vez que hayamos concluido el proceso de selección, comunicar al Ministerio de Trabajo cuál fue el resultado, ¿no? Y muy importante, y esta es una buena práctica y una recomendación que nos va a ayudar mucho a poder acreditar esta conducta diligente, es que
tengamos una política de selección y reclutamiento de personal que contemple todos estos pasos que hemos hablado de ofertar los nuevos vacantes o los nuevos puestos de trabajo en la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Entonces, revisemos nuestra política de selección y reclutamiento y veamos si es que comprende todos estos pasos y si no hay que adecuarla para poder acreditar que sí tenemos una conducta diligente en cuanto al cumplimiento de esta obligación de la cuota de empleo para personas con discapacidad, ¿no? Dos diapositivas adicionales. Estos digamos, recomendaciones o observaciones que hay que tener en consideración, ¿no? Respecto a los trabajadores con discapacidad sobrevenida, ¿no? Que tienen derecho a conservar su puesto de trabajo siempre que haya un puesto, siempre que eso sea posible, que se puedan realizar ajustes razonables a su puesto de trabajo, ¿no? Y de no ser así, hay un deber de transferir al trabajador a un puesto compatible con sus capacidades siempre y cuando exista, ¿no? Un puesto en la empresa que pueda ocupar el trabajador, ¿no? Constituye acto de hostilidad, recordemos, la negativa injustificada del empleador de realizar ajustes razonables en el lugar de trabajo, ¿no? Finalmente, aquí hay algunas buenas prácticas a tener en consideración con relación a las personas con discapacidad, ¿no? Muchas empresas tienen un comité de diversidad que ayuda justamente a implementar todas estas medidas relacionadas con las personas con discapacidad, ¿no? Se pueden aplicar incentivos para que los trabajadores no teman en acreditar su discapacidad. Muchas veces hay un rechazo de los trabajadores que sufren de alguna discapacidad a poder tramitar su certificado de discapacidad. Entonces podemos aplicar ciertos incentivos para que finalmente el trabajador pueda acercarse a una IPRE, no ser evaluado y tramitar su certificado de discapacidad. Es importante que cumplamos con los chequeos médicos anuales. Acuérdese que hay una obligación de materia de seguridad y salud en el trabajo de realizar exámenes médicos ocupacionales cada 2 años, pero es una buena práctica tener estos chequeos médicos anuales para poder identificar si es que contamos o no con una persona con discapacidad que de repente no sea consciente de su discapacidad y podamos invitarla a tramitar su certificado de discapacidad y así considerar la cuota de empleo de personas con discapacidad, ¿no? Igual se le podrían dar algunos incentivos, ahí ponemos algunos ejemplos, como unos días de licencia con goce de haber para chequeos, ¿no? Otorgarle ciertos canastas de víveres o ajustes razonables cuando se considere que corresponda de acuerdo a ley. Finalmente, hay que tener en cuenta que los trabajadores que tienen el carnet del CONADIS, como hablaba Brian en un principio, este carnet del CONADIS no es obligatorio para que se acredite a una persona con discapacidad para efectos del cumplimiento de la cuota de empleo, ¿no? Basta con el certificado de discapacidad que sea emitido por un médico certificado, registrado en alguna IPRE, ¿no? Pero si la persona ya cuenta con el carnet de CONADIS, es importante que sepa que tiene una serie de beneficios, ¿no? Como pase libre en transporte público en caso de la discapacidad sea severa, derecho preferencial en servicios de atención, ¿no? El 5% de vacantes en universidades puede ser cubierta con personas, o debe ser cubierta con personas con discapacidad, 25% de descuento en las entradas de los espectáculos deportivos, ¿no? Entonces, es importante que los trabajadores tengan en cuenta también que tienen una serie de beneficios adicionales, ¿no? A los que pueda establecer la empresa, y de repente sí
nosotros informamos esos a los trabajadores, ellos se animen a poder tramitar su certificado de discapacidad. Entonces, esto es lo que habíamos preparado para ustedes. Ahora vamos a responder a las preguntas que nos han ido enviando a lo largo de la semana y las que están también en el chat de preguntas y respuestas. A ver, Brian, nos vas ayudando mientras que voy leyendo. Sí, sí, sí. Perfecto. Yo antes de proceder a responder, quería un poco dar una pequeña conclusión para no generar terror, ¿no? Porque siento que muchas empresas ven ese tema de la cuota de empleo y se asustan por el mismo hecho de la cuota, ¿no? Entonces, nuevamente reiteramos, esto es un fomento, no es una obligación de contratar. Ok. Ahora, hay que planificarnos respecto a la cuota de empleo. Un par de puntos. Hay muchas empresas que no tienen 50 trabajadores y tienen personal con discapacidad. Hay empresas que antes que se emita la norma ya tenían personal con discapacidad, ¿no? Es decir, algunas empresas pueden planificar el tema de fomento para personal con discapacidad y creo que es beneficioso. Ese fomento, además, también genera beneficios para las personas con discapacidad, como bien comentaba Cristina, ¿no? Y muchas empresas, por ejemplo, clientes del estudio, es más, incluso el mismo estudio Payet, otorgan algunos beneficios a las personas con discapacidad, ¿no? Veía algunas preguntas que ya las voy a responder puntualmente, pero decía, oye, hay personas que no quieren tener la certificación o el carnet de discapacidad. Eso pasa mucho porque muchas de estas personas se sienten discriminadas o sienten algún problema en tener una certificación como persona de discapacidad. Entonces nosotros como empresa debemos fomentar el tema de la discapacidad. Primero, la discapacidad no es una disfuncionalidad para el trabajo, ¿no? Es alguna dificultad para poder acceder a una barrera, pero no significa que no puedan trabajar, ¿no? Algunas empresas, como ya comentaba, el estudio Payet, tienen la experiencia de tener personas con discapacidad y consideramos que es una experiencia que nos ayuda a todos, ¿no? Ayuda a las personas con discapacidad, pero también nos ayuda a nosotros para poder entender que hay personas que tienen ciertas dificultades, pero eso no les impide salir adelante. Eh, mencionaba Cristina, como parte de las conclusiones, incluso algunas empresas otorgan un beneficio. Por ejemplo, en el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, otorgan un beneficio anual. Es un beneficio no remunerativo, es decir, no tiene costo laboral e incentiva a las personas con discapacidad. Por ejemplo, esta empresa me comentaba que se ha aumentado a las personas que han sacado esta certificación del IPES, ¿no? Recuerden que en la certificación del IPRES no existe, por ejemplo, una, una calificación en función al porcentaje de tu discapacidad, simplemente se evalúa el concepto, ¿no? Con lo cual hay personas que tienen discapacidad leve o moderada que pueden obtener este certificado de discapacidad y no solamente ayuda para la cuota de empleo en la empresa, sino para una serie de beneficios públicos y también algunos beneficios que las empresas pueden disponer. Entonces, yo creo que repensar el tema de la cuota de empleo, ¿no? Como un tema de fomento, pero no solamente fomento porque la obligación no los exige, sino también porque es una forma de vivir en estos nuevos tiempos donde hay que dar la posibilidad que todos podamos ejercer nuestros derechos, ¿no? Y una parte de este derecho es el derecho al trabajo. Ahora, voy a responder algunas preguntas, seguramente Cristina está leyendo o vas a responder algunas que me falten, ¿ya? Y son bastantes, así que, De acuerdo. bueno, voy a responder algunas y algunas se repiten, pero bueno. Eh, a- hay una pregunta que dice, ¿cómo evitar caer en falta, hacerlo de manera inclusiva a hombres, mujeres y personas con discapacidad a la hora de hacer la convocatoria? Bueno, Cristina ya ha explicado cómo se hace la convocatoria, seguramente lo va a desarrollar más. Catherine Acero dice, nuestra consulta es cómo se certifica ante este tipo de discapacidad. ¿Qué pasa si los trabajadores no quieren entregar el certificado o no quieren ir a realizarse el diagnóstico? Primero, que la certificación es voluntaria, no lo puedo agarrar de las orejas y llevarlo a un médico, ¿no? Entonces, más bien la pregunta es en relación al fomento interno de la empresa. ¿Cómo estamos publicitando internamente para que las personas quieran acceder a estos beneficios, ¿no? Uno es que también es un tema de comunicación interna, ¿no? De todos los beneficios públicos que existen, acceso a universidades, descuentos, ¿no? Y además las empresas también pueden motivar
Por ejemplo, en el Día de la Persona con Discapacidad, pues entregan, como decía Cristina, por ejemplo, hemos visto algunos casos, entregan canastas en ese día, entregan incluso un bono, un incentivo, perdón, económico no remunerativo que no tiene costo laboral, ¿no? Para incentivar a estas personas una vez al año. Entregan licencias, días de descanso para poder atenderse temas. Entonces yo creo que el objetivo no está en obligarlos, sino en fomentar, en cómo hacemos para que el personal con discapacidad eh, quiera certificarse. ¿Y cómo hacemos que todos los trabajadores respeten a estas personas y no lo discriminen, ¿no? Entonces, es todo un tema comunicativo de la empresa. Fabio Depas Morales dice, ¿qué sanciones y soluciones se darían al incumplimiento de la cuota de empleo? Además, si presentando a la SUNAFIN una carta al Ministerio de Trabajo, con ese documento bastaría para la justificación. Bueno, primero, a ver, las consecuencias a nivel administrativo en la multa, ¿no? Por ahí he visto una pregunta más adelante, ¿cómo se calcula la multa? No entendí. Bueno, la multa es muy sencilla, ¿no? Actualmente hay una discrepancia de cómo es la multa, pero la que está aplicando la SUNAFIL es la siguiente. eh, Aplica la sanción en función al número de trabajadores afectados. ¿Cómo considera la SUNAFIL a la persona afectada? Es el número de personas que yo debí contratar dentro del porcentaje de 3%. Pues muy sencillo. Si yo tengo 200 trabajadores, yo tendría que tener por cuota de empleo aproximadamente 6 personas, ¿verdad? Pero ya tengo 3, entonces me están faltando 3. Entonces tengo 3 personas que debí haber contratado. Esos son mis trabajadores afectados. Entonces, si vas al cálculo de la multa, de 1 a 10 personas afectadas, o sea, estamos en ese rango, son 8.800 y algo, ¿no? Si tengo, y así va sumándose la multa si son más. Por ejemplo, si tengo 15 personas afectadas, si tengo 20, vas al cuadrito de la SUNAFIL y ahí vas a determinar qué tipo de multa le corresponde. Y la máxima es, si tengo más de 1.000 trabajadores afectados, que son 134.000 soles. Así se calcula la multa. Además, hay otras multas, como ya les hemos dicho, por información falsa, ¿no? Si presento un certificado de CONADI o un certificado del IPRE falso, por ejemplo, la SUNAFIN me puede multar hasta 134.000 soles, ¿no? El tema de la presentación de la carta al ministerio, imagino que es la bolsa de trabajo, seguramente Cristina lo va a desarrollar más, pero yo les adelanto una cosa y veo muchas preguntas en relación a eso. La bolsa de trabajo, existen varias bolsas de trabajo a nivel regional y la verdad que cada una tiene diferentes criterios. En nuestra experiencia, nosotros, por ejemplo, asesoramos primero para ver frente a la SUNAFIL, hacemos los descargos y los ayudamos a los clientes en eso, pero también los ayudamos en una etapa previa, ¿no? Por ejemplo, en la asesoría de cómo vamos a informar en la bolsa de trabajo, ¿no? Ahí hay un montón de dudas y pasa que cada funcionario resuelve de diferente manera, ¿no? Entonces, no se estresen cuando no le respondan, ¿no? No se estresen tampoco cuando, aún respondiéndole, no publican su aviso. No se estresen, por ejemplo, como nos ha pasado a nosotros, que una vez planteamos un aviso, lo publicaron y la bolsa de trabajo nos respondió después de 6 meses. ¿No? Entonces, obviamente ya había, creo que pasado como 3 trabajadores en ese puesto, entonces, ¿no? Y era absurdo esperar. Entonces, no se estresen. O sea, pasa que también hay que entender a la autoridad, a la bolsa de trabajo, que tiene un número de personas que pueden postular, pero no todas las personas están capacitadas para el requerimiento que tiene cada empresa, sobre todo aún cuando es más calificado. ¿Por qué? Porque Claro, como... Brian, por ejemplo, en ese caso que te enviaron, digamos, la respuesta después de 6 meses, no es que hay que esperar los 6 meses para recién cubrir nuestro puesto de trabajo, ¿no? Ahí la conducta diligente la demostraríamos habiendo enviado la oferta cuando tuvimos que enviarla, ¿no? Y que pese a que le enviamos y que se entendió aceptada, digamos, nuestra oferta por la bolsa de trabajo, el ministerio no nos respondió dentro de un plazo razonable, ¿no? Efectivamente, claro, efectivamente. En esa empresa, por ejemplo, les comento, vino una fiscalización posterior, pero no del 2023, sino del 2022, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nos pidieron la información del fomento. Entonces, nosotros presentamos los requerimientos a la bolsa de trabajo y cumplimos con todo eso, ¿no? Incluso hasta respondiendo unas preguntas más allá que te dicen, oye, ¿qué pasa si hay otras bolsas de trabajo, Boomerang, ¿no? Hay N empresas, ¿no? También
Pero ojo que la principal que va a revisar el ministerio es la bolsa de trabajo. Si además quiero hacer a más bolsas de trabajo, porque además incluso necesito personas, háganlo, ¿no? Es lo correcto, ¿no? Pero lo que va a pedir la SUNAFIL, entiendo que es lo del tema de la bolsa de trabajo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, nosotros presentamos y acuérdense que te da una respuesta en la bolsa de trabajo. Y el inspector nos decía, ¿por qué no le tienen la respuesta? Oye, porque después de 6 meses nunca nos contestó, ¿no? Entonces, yo creo que hay una buena justificación. Y recuerden siempre el parámetro de la bolsa del fomento del empleo, que es que solicitamos a la entidad y la entidad lamentablemente no respondió en los plazos correspondientes. Y yo obviamente no puedo parar mi sistema de contratación porque el ministerio lamentablemente no me envía los CV, ¿no? Entonces, eso es un tema. Otra pregunta ahí, ¿qué instituciones pueden fiscalizar? Ya dijimos, la que fiscaliza ahorita actualmente es la SUNAFIL. Sí, el CONADI se está fiscalizando, pero entidades públicas, ¿no? Y aplican esa multa que está establecida en la ley y el reglamento de personas con discapacidad, pero la SUNAFIL está auditando empresas privadas y aplica la multa del el reglamento de la Ley General de Inspección. Eso es como se está llevando ahora. Efectivamente. Una pregunta también nos hace Ana Lucía de la Rosa, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un accidente de trabajo, ¿no? Durante la relación laboral, ¿no? Por ejemplo, ese es un caso típico que podría estar dentro de la certificación del IPRES y del CONADIS, digamos, como persona con discapacidad, y son justamente los casos que la empresa podría estimular o fomentar para que obtengan esa certificación. Seguramente ya la tienen porque es accidente de trabajo, y los incluyen, ¿no? Recuerden que hay una obligación de incluirlo dentro de la planilla. De acuerdo. A ver, voy a contestar la primera pregunta, que es cómo evitar caer en falta, hacerlo de manera inclusiva para hombres, mujeres y personas con discapacidad a la hora de hacer la convocatoria. Efectivamente, como les comenté, cuando hacemos o ponemos nuestra oferta en la bolsa de trabajo, hay que utilizar un lenguaje inclusivo, ¿no? Siempre decir, por ejemplo, administrador o administradora, ¿no? Para que sepan que estamos dirigiendo nuestra oferta a mujeres y a hombres. En la edad, mejor poner hasta 65 años para no evitar que nos digan que estamos realizando una oferta discriminatoria por razón de la edad, ¿no? Entonces, siempre en todas nuestras ofertas, no solamente en las ofertas que hagamos a través de la bolsa de trabajo, sino en general, utilizamos otras plataformas, utilizar un lenguaje inclusivo, porque ese es uno de los requisitos, ¿no? Que nos exigen para poder acreditar que pese a que no cumplimos con la cuota, hemos realizado una conducta diligente. Buenísimo. Tengo un par de preguntas que he leído, hay un montón, pero bueno, hay una empresa naviera, o dícese de una empresa de riesgo, por ejemplo, es más sencillo, ¿no? Y ahí nos dicen que, oye, solamente tenemos 5 personas administrativas que podrían, digamos, estar dentro del número de trabajadores que podrían fomentar a personas con discapacidad, todo el resto son de riesgo, ¿ya? Ahí lo que le decimos es que igual tenemos que ofertar todos los puestos. Yo sé y entiendo también, porque nosotros también estamos de su lado, que ofertar primero todos los puestos es complicado, pero es cada vez que hagamos una convocatoria, por default tenemos que mandar ese puesto a la bolsa de trabajo. Tenemos que capacitar a nuestra área de selección para que haga correctamente este pedido a la bolsa de trabajo y por default a todas las demás plataformas. También recuerden lo que dijo Cristina, que es 10 días antes de la convocatoria, ¿no? Obviamente cumplamos con este plazo, hagamos esa convocatoria y con eso podemos presentar nuestro descargo si es que no tenemos la cuota de empleo. Nuevamente, la cuota de empleo es fomento. Si yo acredito que todos mis trabajadores son trabajadores de riesgo, he hecho el pedido de la bolsa de trabajo, no hay discriminación en mi pedido y no he hecho ningún acto discriminatorio, no vamos a tener ninguna multa, ninguna consecuencia, pero tenemos que hacer estos requisitos copulativamente, ¿no? No basta solamente que seamos una empresa de riesgo y digamos, bueno, ya, yo no contrato a nadie.
¿no? Entiendo, obviamente, tú no tienes por qué contratar, pero sí tienes que hacer el pedido a la bolsa de trabajo. Ese es el criterio que está manejando la SUNAFIL y nos parece el criterio más conservador si es que quieres evitar cualquier tipo de recomendación. Cuando venga la SUNAFIL, vas a poder sustentar que has requerido, has hecho el fomento y has cumplido con todos los requisitos establecidos, además de que todos esos trabajadores son, o esos puestos son de riesgo, ¿no? Y que evidentemente muchos de ellos no va a permitir contratar personas con discapacidad. Sí, Eh, efectivamente parecería, ¿no? O sea, de primera impresión uno entendería que si tu puesto es de alto riesgo y que lo has evaluado y efectivamente ninguna persona con ninguna discapacidad, por más que sea leve, podría ocupar este puesto de trabajo, parecería que cumpliendo ese requisito ya podrías acreditar que estás eximido y que no te podrían multar, ¿no? Pero como bien dice Brian, o sea, ya hay varias resoluciones de SUNAFIL, ¿no? Que indican que el cumplimiento de estos 4 requisitos, de los que ha hablado muy bien Brian, es copulativo. Los 4 se tienen que cumplir. O sea, por más que nosotros seamos conscientes y hayamos evaluado el perfil del puesto de trabajo, digamos, este puesto no puede ser ocupado con una persona con discapacidad, por más que sea una discapacidad leve, igual tenemos que ofertar el nuevo puesto a la bolsa de trabajo, cumplir, no, que no tengan requisitos discriminatorios, ¿no? Y que en caso te envíen una persona con discapacidad, lo más probable es que no te la envíen, ¿no es cierto? Y te la envíen la empresa cumpla con otorgarle todas las garantías en el proceso de selección. Y eso ya está oleado y sacramentado por SUNAFIL. Te va a pedir los 4 requisitos siempre. Sí, hay una consulta de Isela Sánchez que me pareció bien interesante y que va de la mano con lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Es decir, ustedes dicen, oye, pero si actualmente más o menos son 1.200 inspectores, ¿cómo se van a dar abasto para fiscalizar a 7.000 empresas? Primero que te la respondo, inteligencia artificial. Están utilizando todas esas cartas circulares, ¿no? O cartas disuasivas que te emiten, se emiten a un montón de empresas simplemente cambiando datos y eso lo hace la tecnología, ¿no? Entonces, Isabela Sánchez comenta, ¿qué pasa? Que yo recibí una carta inductiva en enero y vencía en marzo, obviamente no la respondió, recién se ha dado cuenta seguramente, ¿y qué dice? ¿La respondo o qué hago? Bueno, ya esas cartas inductivas tienen un plazo. Si no la has respondido, no vas a poder cargar esa información. No tenías que presentar la planilla, tenías que presentar certificado, una serie de información previa. Ahora, ¿qué va a pasar con las empresas que no responden? Las empresas que no responden van a pasar a un conjunto de empresas y sobre esas empresas se van a iniciar inspecciones. ¿El 100% de empresas que no responden? No, no el 100%, un porcentaje importante de esas van a ser inspeccionadas. Ahora, ¿cuándo van a ser inspeccionadas? Porque seguramente vas a esperarlos ahí en la puerta de tu empresa. Bueno, más o menos se estima que van a ser inspeccionadas en el segundo semestre, ¿no? Calculando un poco la cantidad de empresas que existen, yo creo que para julio seguramente van a iniciarse. Hay algunas empresas que el año pasado, por ejemplo, nos pasó lo mismo y no las han inspeccionado. Entonces, aprender sus velitas, digamos, porque van a hacer una muestra de empresas, no van a fiscalizar a todas. Pero si no respondo, estoy en la primera prioridad de las empresas que van a fiscalizar. Así que no nos arriesguemos. Si te llega una carta inductiva, hay que responder con la información. Es mejor responder que no responder, ¿no? Si yo no he respondido y estoy dentro del bolo de las personas o las empresas que me van a inspeccionar, vayamos preparando la información que te han pedido en la carta circular, ¿no? Prepárala y si hay algún incumplimiento, yo particularmente buscaría tratar de subsanarlo si es que se puede subsanar. Y si estamos en este ejercicio, porque acuérdate que este ejercicio lo van a revisar el próximo año, ¿no? ¿Qué esperamos para los nuevos puestos pedir a la bolsa de trabajo, ¿no? Y de ahí dice, en el caso de las empresas que tienen distintas sedes, o sea, distintos centros de trabajo en distintos departamentos del Perú, las cuotas se miden por sede o por total de trabajadores. Todo se toma en cuenta, para todo efecto se toma en cuenta el total de trabajadores, digamos, a nivel nacional, no por centro de trabajo. Si una empresa en su planilla total tiene 100 trabajadores, sobre esos 100 trabajadores se tiene que calcular la cuota de empleo para personas con discapacidad. Es del total de la planilla electrónica de todos los centros de trabajo, ¿no?
Hay una pregunta Dice, interesante que dice, razones de carácter técnico o de riesgo vinculadas al puesto de trabajo, que dificulte incorporar a la persona con discapacidad. Incluye también la infraestructura de la empresa, tipo comedor, acceso a áreas. Bueno, evidentemente deberían ustedes cumplir porque son parte de las condiciones razonables, ¿no? Ahora, estas razones de carácter técnico están vinculadas a la actividad de riesgo, ¿no? Acuérdense que cada puesto podría ser un trabajador ordinario, donde no, pero podría sí tener un riesgo, por ejemplo, personal vinculado con la actividad de construcción, minera, creo que naviera nos hicieron una pregunta, ¿no? Pero directamente con los puestos. No se califica en función a la empresa, sino al puesto, ¿no? Porque como bien hizo en esa pregunta, habían 5 personas administrativos, ¿no? Pero la calificación de riesgo es el puesto. sí, Day dice, represento una empresa de energía y la mayoría de los perfiles que reclutamos demandan varios requisitos de especialización y conocimientos técnicos propio del sector. ¿Se puede utilizar nuestros perfiles como evidencia de que no hemos cumplido? Vas a utilizar tus perfiles efectivamente para acreditar que por razones técnicas o de seguridad, ¿no es cierto? No es posible que personas con discapacidad ocupen esos puestos, pero como ya dijimos, hay que cumplir los 4 requisitos, ¿no? Que ese es uno de los requisitos, pero además hay que cumplir que pese a eso hemos ofertado nuestro puesto de trabajo en la bolsa de trabajo, ¿no? No hemos incurrido en una oferta discriminatoria y si se nos mandó personal con discapacidad, hemos cumplido con garantizar que han participado en el proceso de selección con igualdad de trato, digamos, de oportunidad, ¿no? Entonces, eso sí se va a servir para cumplir el primer requisito, pero faltan los otros 3. Hay una pregunta bien interesante de Rosalía Martínez que dice, si una empresa minera no ha contratado desde el 2020 ningún personal con discapacidad por temas de seguridad y salud en el trabajo, el hecho de haber tenido nuevos puestos, pero una imposibilidad para contratar, no existieron características discriminatorias, pero no lo publicitamos en la bolsa de trabajo, puede ser un informe técnico atenuante de la multa. Bueno, efectivamente, si van a revisar de las empresas que no cumplieron, acuérdense que hay 2 listas, ¿no? La lista blanca, la lista negra y la lista blanca. La lista negra son los que no han cumplido ese 3%, pero como ya saben, esto es de fomento y pueden haber algunas excepciones para no cumplir, ¿no? Como, por ejemplo, tener personal de riesgo, ¿no? Ahora, no, en este caso, por ejemplo, no hizo ningún requerimiento a la bolsa de trabajo. Ahí lo que yo haría, como ya estoy en un riesgo, trataría de reducir el riesgo. Acuérdense que hay un tema es la contingencia y otra cosa es el riesgo. La contingencia es el incumplimiento que estoy teniendo, pero el riesgo es que se materialice. ¿Cómo se puede materializar? Por ejemplo, en estas cartas circulares. Si vienen y no las contesto, se va a materializar. Si vienen, las contesto, ¿no? Entran a un bolo a ver y por ahí una muestra y por ahí que sale, por ahí que no. Ahora, para reducir este riesgo, efectivamente, nosotros hemos hecho en algunos clientes, por ejemplo, unos informes técnicos, básicamente sobre los puestos, ¿no? O sea, para demostrar la imposibilidad de contratar a personas con discapacidad en algunos puestos de riesgo, ¿no? Lo otro que también podrías incluir en ese informe sobre el año, por ejemplo, año 2020, que no has tenido ningún tipo de requerimiento de la bolsa, es adjuntar toda la información que te permita justificar el aspecto no discriminativo y este informe que sea con fecha cierta, o sea, que se eleve a gerencia general. Para cuando venga la SUNAFIL, por lo menos tengas este sustento de los puestos que no has podido contratar, ¿no? Y las convocatorias a otras páginas, por ejemplo, que se suelen dar. A veces no vas a la bolsa de trabajo, no has ido porque no sabías. Ahora, a partir de ahora, seguramente mañana vas a publicitar todos tus puestos en la bolsa de trabajo, pero antes no has ido, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos informes te ayudan para sustentar que he ido a estas plataformas A, B, C, D, y estas son las convocatorias, este puesto, estas convocatorias, no hay ningún tema discriminativo, además incluso se requiere personal con discapacidad, en algunas empresas, en Boomerang he visto, con algunos, se convoca personas con discapacidad también, ¿no? Entonces eso podría ayudar muchísimo. Dice, aquí preguntan, ¿no? El grueso de trabajadores agrícolas son fundamentalmente de campo, cosechadores, podadores, regadores. Hablamos de 5 a 6 mil trabajadores.
todos cuentan para el cumplimiento de la cuota. Todos los trabajadores que digamos que tienen una relación directa con la empresa cuentan para el cumplimiento de la cuota, pero utilizando los criterios que habló Brian, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador laboró 5 meses en el año, ¿no? Entonces será computado en razón de 5/12, ¿no? Si laboró todo el año, valdrá 1, ¿no? Entonces, seguramente no tienen 6.000 trabajadores durante todo el año, no es que tengan que tener 3% de 6.000 trabajadores, sino que hay que calcularlo de manera ponderada, teniendo en cuenta los criterios. Como bien dijo Brian, hay una calculadora en el Ministerio de Trabajo que les va a permitir hacer ese trabajo. No es necesario que completen, digamos, pongan el nombre completo de cada trabajador, ¿no? Cristina, Alejandro, Oviedo, Alba. Pueden poner trabajador 1, trabajador 2, trabajador 3, pues más fácil. Y así realizar el cálculo de acuerdo a los meses efectiva o días efectivamente elaborados dentro de cada año calendario. Sí. Mm. Hay una buena pregunta, bueno, de Stephanie. Dice, ¿qué pasa si no deseas sacar su carnet, por más que le han dicho? ¿El médico ocupacional puede certificar? Recuerden que el único que puede certificar es el médico que está certificado por una IPES, ¿no? Él es el único que te puede decir si tienes algún tipo de discapacidad, ¿no? Así que cuidado con eso. Ahora, nuevamente creo que con eso comenzamos. No solamente es fomento de la ley, ¿no? El fomento de la contratación, sino fomento de nosotros como empresa, ¿no? La experiencia de vivir y trabajar con personas con discapacidad debe ser una estrategia, digamos, de este año, por ejemplo, ¿no? Es decir, darle la oportunidad a estas personas, no tanto por cumplir la cuota, sino por vivir esta experiencia y darle acceso a empleo a estas personas que son seguramente muy competentes, ¿no? Ahí dentro de esa pregunta, digamos, dice Joyce Natalia Ávila, dice, ¿un trabajador sin audición en un solo oído calificaría como candidato para obtener el certificado de discapacidad? Sí, efectivamente, ¿no? Es una disfuncionalidad sensorial, con lo cual el médico IPRES va a certificarlo, ¿no? Eso es bien interesante, perdóname Cristina que me expanda un Sí, poco, sí, sí, porque no, sabes que dale. todo esto pasa, ¿no? Por personal, por las áreas que ven a los postulantes, ¿no? El área de selección. Entonces, yo les recomiendo, porque seguramente habrán seguramente personas del área de selección, pero sobre todo recursos humanos. Y a veces nos enfocamos mucho al tema de recursos humanos y no vamos al área de selección. Tenemos que capacitar a nuestros trabajadores de selección, primero para que hagan las convocatorias por la bolsa de trabajo, ¿no? Que no son fáciles, como ustedes en las preguntas se ve y nosotros lo hemos vivido con nuestros clientes, no es fácil hacer esa selección. Te pide un montón de requisitos, es engorroso, y hay empresas, por ejemplo, hay una empresa cliente que tiene 22.000 trabajadores en el pico, ¿no? Se imaginarán estar haciendo esas selecciones masivas que no cargan, tiene que ser uno por uno, entonces es complicado y lo entendemos. Pero bueno, básicamente deberíamos capacitarlos para que sea un poco más fácil, ¿no? Ahora, dentro del área de selección también deberíamos capacitar para que entiendan en los puntos de la selección que podemos contratar personas con discapacidad y darle la oportunidad. Por último, también que nos va a servir en el caso de una inspección que las áreas de selección hagan un informe final sobre los procesos de selección. Pueden ser grupales, ¿no? Por puestos mensuales también, donde indiquen, por ejemplo, los trabajadores que han sido seleccionados, los que han postulado, las personas con discapacidad que han sido seleccionadas, que han sido o que han postulado, ¿no? Y todo eso nos va a servir para poder acreditar que no hemos discriminado, ¿no? Que en la selección, en la oferta, hemos cumplido con esos requisitos, que creo que son varias las preguntas que veo por ahí. Gracias. Sí, ahí también dicen, ¿existe alguna base legal que nos indique quiénes están comprendidos como persona con discapacidad? Sí, hay una norma técnica del MINSA, que es la norma técnica 127-2016/DGIESP, que ha tenido una modificación y esta norma básicamente nos habla de las discapacidades, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que para la cuota de empleo se va a tomar en consideración
desde aquella persona que tiene una discapacidad leve, debidamente certificada, hasta aquellas que tienen una discapacidad muy severa, ¿no? Pero ahí en esa norma técnica está el criterio para la evaluación, la calificación y la certificación de las personas con discapacidad. Gracias. Ahí Manuel Marchena hace una pregunta bien interesante sobre la recomendación del Comité de Diversidad. El Comité de Diversidad, además, puede ser un comité que evalúe varios temas. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho políticas para el Comité de Diversidad de las empresas. El Estudio Payet, por ejemplo, tiene un Comité de Diversidad. En el Comité de Diversidad se pueden evaluar, por ejemplo, si es que se otorgan algún beneficio los beneficiarios. Se puede en el comité de diversidad evaluar, por ejemplo, también las mejoras, las recomendaciones, capacitaciones, ¿no? Es decir, el comité de diversidad es una herramienta al interior de la empresa, ¿no? Que está de la mano con la participación de los trabajadores en la toma de decisión, ¿ya? Eso es súper importante, nos pasa en muchas otras partes, algunas obligatorias, por ejemplo, en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en hostigamiento sexual, por ejemplo, hay un comité donde los trabajadores en Seguridad y Salud en el Trabajo es un comité que verifican, aprueban reglamentos y todo lo demás. En hostigamiento ven casos particulares. ¿Y por qué es importante la participación de los trabajadores? Primero, porque es una mirada imparcial de los temas que querramos ver. Segundo, porque nos genera conciencia del problema, ¿no? Aquellos que hemos participado en algún tipo de comité, en este caso diversidad, como también recursos humanos o algunos comités como seguridad salud en el trabajo o hostigamiento, por ejemplo, nos da la sensibilidad de existir, que hay problemas que se deben solucionar y quién es mejor que nosotros, los trabajadores, para plantear soluciones a nuestra realidad, ¿no? Entonces, ojo que es dentro de las facultades que tiene el trabajador tiene derechos, pero también tiene obligaciones, ¿no? Y es participar en estos procesos y yo creo que estos comités sirven muchísimo, ¿no? Y yo creo que además de los temas legales, que es el armarte la política y todo lo demás, yo creo que la experiencia de empresas que tienen estos comités de diversidad es muy rica, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Payet y muchas empresas clientes, tenemos varios que tienen estos comités y la verdad que fomentan, no tanto como obligación legal, ¿no? Sino como una posibilidad de crecimiento y expandirse. ¿No? Por ejemplo, yo les puedo contar rápidamente la experiencia del Estudio Payet, ¿no? Nosotros tenemos un comité de diversidad que no solamente es con personas con discapacidad, sino, por ejemplo, de universidades de provincia. Es más, incluso en nuestra área tenemos personas que vienen con discapacidad, tenemos personas de provincia y la experiencia ha sido muy positiva. Yo les insto a evaluar ya no tanto el aspecto legal, sino la parte de gestión, que es una nueva experiencia y si lo vemos como experiencia más que como obligación, creo que podemos sacar muchos temas interesantes, ¿no? De acuerdo. De ahí preguntan, ¿en la política de selección se tiene que especificar todo el procedimiento de la publicación del puesto de trabajo en la bolsa de trabajo del Mintra? No, no es una obligación legal, pero consideramos que es una buena práctica para poder acreditar que efectivamente tenemos una conducta diligente en el cumplimiento de esta obligación de fomento. De ahí dicen, con relación a haber garantizado que los procesos de evaluación permitan la efectiva participación de las personas con discapacidad que postulen. ¿A qué se refiere esto? Como les comentaba, cuando uno oferta su puesto en la bolsa de trabajo y finalmente envían a postulantes con alguna discapacidad, ahí en el misma constancia de envío, el Ministerio de Trabajo envía unas recomendaciones a tener en cuenta en el proceso de selección, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba Brian, si es una persona que no se puede, que esté en silla de ruedas, que no puede caminar, eh, y no hay un ascensor para subir al segundo piso y la entrevista se iba a llevar originalmente en el segundo piso, entonces tendríamos que realizarla en el primer piso, ¿no? Para efectivamente que esta persona pueda ser evaluada en el proceso de selección. Entonces, esos ajustes mínimos que hay que tener en consideración para que la persona con discapacidad pueda ser evaluada de manera correcta, ¿no?
Sí, una pregunta frecuente que estoy viendo es el 0,5, ¿no? Acuérdense que si mi porcentaje me sale 4,2 personas con discapacidad son 4, ¿no? Si es 4,5 se entiende 5, ¿no? El 0,5 a favor del alumno y eso de los exámenes, bueno, acá es a favor de las personas con discapacidad. Para la... Dice, para la inspección se tomará en cuenta la fecha en que ingresó la persona con discapacidad a la empresa. Por ejemplo, en el 2022 se calculó que debe ingresar una persona con discapacidad, pero este ingresó a laborar en diciembre del 2023. O sea, el cálculo de la cuota y el cumplimiento de la cuota es por cada año, ¿no? Del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Si en ese año, por ejemplo, estamos hablando del año 2023, yo he tenido más de 50 trabajadores y he tenido que contratar, por ejemplo, a 3 personas con discapacidad, entonces es en ese año, ¿no? Es esas personas que estuvieron laborando en ese año, ¿no? Esas personas con discapacidad que estuvieron laborando efectivamente en ese año, ¿no? Distinto podría ser el caso, por ejemplo, que en el año, estamos hablando del 2023, eh, recién en el 2024, una persona que laboró todo el año 2023, recién en marzo del 2024 obtuvo su certificación, ¿no? Pero ya tenía la discapacidad desde el 1 de enero del 2023. Entonces, yo voy a poder hacer una modificación del T-registro en la planilla electrónica y considerar a esa persona con discapacidad desde el 1 de enero del 2023, ¿no? Porque desde esa fecha tuvo la discapacidad, independientemente que el certificado recién lo haya obtenido en marzo del 2024, ¿no? Sí, hay varias preguntas bien interesantes, por ejemplo, ¿qué pasa si el certificado de discapacidad es falso? eh, ¿No? Básicamente vinculado al tema de responsabilidad de la empresa, ¿no? Evidentemente, si un trabajador presenta un documento falso, es una falta grave. Si no me recuerdo, es el D del artículo 25 de la Ley de Productividad y Productividad Laboral. Entonces, lo que tendría que hacer ahí es imputarle una falta grave, darle 6 días para que descargue y luego tengo la posibilidad de despedir. Eh, yo estaba pensando cómo podría imputarle a la empresa esa información falsa. Por ejemplo, que el trabajador, acuérdense que el tema de presentar un documento falso no solamente es un tema laboral, hay un tema penal, porque estás presentando información a un organismo público o utilizando una información de un organismo público. Entonces, lo que puede pasar es ahí que el Ministerio Público inicie las investigaciones. Me ha pasado, les cuento, que un gerente general nos llamó el otro día que lo han citado en el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque una trabajadora presentó un descanso médico falso y la empresa fue a averiguar a salud, al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud informó sobre que ese médico no existía y que era falso, ¿no? Pero el Ministerio de Salud de oficio inició, corrió traslado al Ministerio Público. Y después de un año le ha llegado una notificación al gerente general de esta empresa para que vaya a testificar sobre ese certificado de trabajo ese certificado médico falso. ¿No? Dios. Entonces, tengamos cuidado que hay temas de no solamente laborales, sino también penales. Entonces, lo que puede pasar ahí es que se inicie este tema y el trabajador diga, oye, pero mi empleador me proporcionó este documento, que yo lo firme nomás, y me dijo que si no lo firmaba me votaba, y si puede demostrarlo, ojo, que ahí podríamos tener incluso no solamente la posibilidad de la multa, que puede llegar hasta 134.000 soles, sino que incluso estar vinculado a un tema penal, ¿no? Así que con mucho cuidado con eso. Sí, si nosotros detectamos, digamos, los empleadores detectan que algún trabajador presentó algún certificado falso porque, no sé, le dio flojera irse a evaluar, tenemos que sancionarlo, ¿no? O sea, y procedería la sanción como un poco para evadir la responsabilidad de la empresa. Dice, la publicación para que cuente como uno de los 4 requisitos debe ser solo para persona con discapacidad. También puede ser publicada para personas sin discapacidad en nuestros canales regulares como LinkedIn. O sea, sí, efectivamente, si nosotros ofertamos a través de la bolsa de trabajo,
del Ministerio de Trabajo y ponemos específicamente, como les indicaba, que esa oferta es para personas con discapacidad, ¿no? Y paralelamente hacemos otras ofertas en otras plataformas que utilicemos regularmente sin indicar que es para personas con discapacidad, como nosotros ya tenemos esta oferta hecha para personas con discapacidad en la Bolsa del Trabajo del Ministerio de Trabajo, esa es la que utilizaríamos para acreditar este requisito, ¿no? Entonces no habría ningún problema, ¿no? Aunque la recomendación es que en realidad en todas las ofertas de trabajo se puedan incluir a personas con discapacidad para, digamos, ser realmente diligentes en nuestra conducta de fomento de empleo para personas con discapacidad, ¿no? Sí. Ya finalizando, quería responder una pregunta reiterada, por ejemplo, de cuáles son estos requisitos, cuáles son estos puntos que yo puedo descargar para justificar que no he contratado personal con discapacidad. Reitero, es las razones de carácter técnico o de riesgo, es decir, temas relacionados a la actividad de riesgo del trabajador, ¿no? El segundo, que es copulativo, acuérdense, no es independiente, sino esto suma más esto es la oferta a la bolsa de trabajo, ¿no? El tercero es omitir requisitos discriminatorios. Y el cuarto es, si me llega un CV, ¿no? O por obra y gracia del Señor, la bolsa de trabajo me responde dentro de los plazos correspondientes, yo tengo que garantizar la participación de la persona con discapacidad. ¿Qué significa garantizar la participación? Obviamente que asista, que yo lo pueda entrevistar y que al final, si no lo contrato, le hago un feedback, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, tenemos que cumplir con estos cuatro requisitos. Si los cumplimos, porque obviamente no hemos contratado dentro de la cuota de empleo, podemos evitar multas y las consecuencias de no cumplir con la cuota de discapacidad. De acuerdo. Bueno, creo que hemos contestado la mayoría de preguntas. En caso no hayamos contestado alguna de las preguntas, no duden en ponerse en contacto conmigo, con Brian, a través de nuestros correos electrónicos, que encantados los vamos a ayudar con las consultas que pudieran tener. Nada, muchas gracias por conectarse y les recomendamos que vayamos revisando, digamos, los ejercicios del 2020 al 2023 para estar atentos o saber qué multas podríamos tener, ¿no? Y si contamos con toda la documentación pertinente para poder eximirnos de alguna multa y trabajar ya también, o sea, de cara hacia el futuro, ¿no? Si es que no hemos cumplido con anterioridad, digamos, ya podemos hacerlo a partir del año 2024 porque esta es una obligación de carácter anual, ¿no? No se cierra esta obligación hasta el 31 de diciembre del 2024 respecto de este año, entonces todavía estamos a tiempo de cumplir con la cuota de discapacidad del 2024. ¿Algunas palabras finales, Brian? Y nada, agradecerles por su atención y nos comprometemos a seguir brindando estas capacitaciones para mejorar todos. Gracias. Ok, muchísimas gracias a todos, gracias por conectarse, hasta una nueva oportunidad. Chao, chao.